En este video vamos a ver los errores de pronóstico. En la clase inicial de los pronósticos de demanda hablamos de un supuesto que indicaba que todos los pronósticos tienen errores. De ahí que hoy pues vamos a abordar cuáles son estos errores. Los errores de pronóstico nos indican qué tan buen desempeño tienen los modelos de predicción de estos pronósticos y se comparan entre distintas variables usando lo que son usando lo que son los datos históricos. Entonces, se indica que los errores del pronóstico van a ser igual a la demanda real menos el valor pronosticado, como lo podemos ver ahí en el video. Estos errores del pronóstico pues se van a elegir siempre los que sean más pequeños cuando estemos comparando dos o más variables. Recuerden que pues estos errores se pueden aplicar en todos los métodos que hemos abordado hasta el momento. En la práctica se usan varias medidas para calcular el error global de pronóstico. Estas medidas se pueden usar para comparar distintos modelos de pronóstico y vigilar cuáles de esos modelos son más efectivos y asimismo se asegura el buen desempeño de cada uno de ellos. De ahí que, como les mencioné anteriormente, siempre se eligen los menores. Estos errores del pronóstico son tres. Tenemos el MAT, que es la desviación absoluta media, el MSE, que es el error cuadrático medio, y el MAPE, que es el error absoluto porcentual medio. Vamos a iniciar a ver lo que es el MAD, que es la desviación absoluta media. El MAD es la primera medición del error global de los pronósticos y mide la dispersión entre los valores de las variables. Veamos el ejemplo. Durante los últimos 8 trimestres, serían los datos históricos, en el puerto de Baltimore se han descargado de los barcos grandes cantidades de grano y emplean una técnica de suavizamiento exponencial. Esa es para obtener los datos de pronósticos. Para pronosticar tenemos los datos reales, que serían las toneladas reales, y se necesita para ver que también funciona esa técnica para predecir. Se van a utilizar dos constantes. Se utilizaron dos constantes, alfa.10 y alfa.50. Entonces ahí podemos observar los datos en la tabla. Tenemos los trimestres, los datos históricos, que serían las toneladas reales, y el pronóstico para cada una de las constantes. Entonces vamos a desarrollar el MAT, calcular el error de pronóstico para alfa.10 inicialmente. Lo primero que vamos a hacer es calcular la desviación absoluta media, que sería la demanda real menos el pronóstico. La primera parte del numerador del MAD. Entonces, la desviación absoluta con alfa de 0.10. Esa desviación absoluta, recordemos que sería demanda real menos pronóstico. Entonces, demanda real, que es 180, menos el pronóstico, que es 175, nos daría 5. 168 menos 175.5 nos daría 7.50. Ojo aquí, si no estuviera dentro de valor absoluto, que son las barras que están ahí, entonces fuera negativo, pero recordemos que como está en valor absoluto es positivo. 159 aquí. 159 menos 174.75 nos daría 15.75. 175 menos 173.18 sería 1.82. El siguiente 16.64. El siguiente nos da 29.98. El siguiente nos da 1.98. Y por último, 182 menos 178.22, nos va a dar 3.78. Vamos a obtener la sumatoria. Y eso nos da 82
82.45. Ok, entonces ya tenemos el numerador, que sería la sumatoria de la desviación absoluta, que es la demanda real, menos el pronóstico. Ahora lo que vamos a hacer es obtener el MAD. El MAD de alfa.10 va a ser igual a la sumatoria de valor absoluto de real menos pronóstico, que nos dio 82.45, entre n. ¿Cuánto es n? N es la muestra, recordemos el número de datos históricos, que en este caso serían 8. Y obtenemos que el MAD nos dio 10.31. Entonces ahí tendríamos el primer error de pronóstico para alfa de 0.10. Ahora vamos a obtener el error del pronóstico para alfa con 0.50. Vamos a hacer lo mismo con alfa de 0.50, ya tenemos el pronóstico y vamos a calcular la desviación absoluta media. Para 0.50. Y entonces la desviación, recordemos que va a ser el valor absoluto de la demanda real menos el pronóstico, que sería 180 primer trimestre menos los 175 de alfa.50, tenemos 5. Luego tendríamos 168 menos 177.50 de alfa de aquí. Nos da 9.50. El siguiente dato, 159 menos los 172.75 del siguiente alfa, nos da 13.75. El siguiente dato nos daría 9.12. El otro dato, 19.56. El siguiente dato sería 24.78. El siguiente nos da 12.61. El último dato, refrescando, 182 menos los 186.30 nos da 4.30. Obtenemos la sumatoria y nos daría 98.62. Y ahora calculamos el MAD para alfa de 0.50. MAD de alfa.50 va a ser igual a la sumatoria del valor absoluto entre demanda real menos pronóstico, que nos dio 98.62, entre el número de datos n, que son 8. Entonces hacemos la operación y nos daría que el MAD para alfa de 0.50 serían 12.33. Ahora veamos cuál es la que vamos a escoger para ese caso, cuál es la que se desempeña mejor, donde hay mejores predicciones. Sería entonces en la menor, con alfa.10. Entonces la respuesta se prefiere una constante de alfa de 0.10 porque el MAD es más pequeño. Es decir, el error es más pequeño y va a haber menos desviación en los datos, va a haber más precisión. Este sería el cálculo para el MAD, muchachos.